Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. En estos últimos días tenemos una muy buena noticia, que fue la aprobación de la Ley de Acoso Sexual Callejero. Y es que este tema es muy importante para las mujeres, que somos las que sufrimos, ¿verdad? Y somos víctimas de este tipo de violencia en prácticamente todos los momentos de nuestra vida. Y evidentemente tenemos derecho a sentirnos seguras y a tener una vida y una calidad de vida importante cuando transitamos por las ciudades, a sentirnos libres de temor, a poder hacer ejercicio de todos nuestros derechos ciudadanos cuando estamos transitando también por la vía pública, y por eso es tan importante esta ley. Así que hoy acá en Sobre la Mesa vamos a estar analizando el tema de Ciudades Seguras para las Mujeres, Ley de Acoso Sexual Callejero. Para este tema vamos a contar con la presencia de dos diputadas. Estamos con doña Carolina Hidalgo. Hola, muchas gracias por esta invitación, Marcela, de verdad. Y con Nilsen Pérez. Un placer estar aquí, muchísimas gracias para poder compartir con tu público. Bueno, y para iniciar vamos a ver una cápsula de contextualización que nos prepararon para el programa de hoy. No constituye verdadera violencia la discreta energía con que el varón vence el pudor de la doncella que realmente desea y consiente. Carolina, yo de hecho en el inicio planteaba que hablar de acoso sexual callejero también es hablar de seguridad ciudadana, ¿verdad? Y yo creo que eso es más importante. Tal vez en ese sentido usted nos podría explicar por qué desde el punto de vista, digamos, de seguridad, el tema del acoso sexual callejero es un tema. Para nosotros el hecho de que se pueda incorporar en nuestro marco jurídico, tanto como contravención como delito, le permite a aquellas fuerzas policiales que hacen su labor preventiva tener una herramienta para poder, por supuesto, perseguir, sancionar, visualizar este tipo de violencia. Eso desde lo más práctico. Pero el hecho de empezar a plantear la connotación, que eso no, el romper con la idea de la violencia normalizada,
en nuestras ciudades es fundamental, y eso es básicamente lo que está acá en disputa. De hecho, conversando con Nielsen decíamos, esto es una discusión de derechos humanos de las mujeres en las ciudades, particularmente con lo que tiene que ver con su derecho de seguridad, de integridad y de libertad, de cómo nosotras transitamos en esos espacios. Entonces, al final y al cabo, el tema de trabajar en prevención, en seguridad ciudadana, tiene que ver con valores y cómo hacemos esos grandes acuerdos como sociedad de cuáles son las reglas básicas en las que vamos a interactuar en estos espacios públicos, y decir, no es posible este tipo de acoso hacia las mujeres, acoso sexual callejero, es poner un límite y una regla tanto en nuestro marco jurídico como en los acuerdos de convivencia fundamentales para poder nosotras vivir libres y seguras. Claro, y Nielsen, aprovechándome de la experiencia antes de ser diputada, cuando uno revisa casi que todos los proyectos a nivel mundial que buscan generar ciudades seguras para las mujeres y trabajar el tema de prevención de la violencia contra las mujeres, tienen en general un componente de prevención del acoso sexual callejero, ¿verdad? O sea, siempre está como ahí colocado el tema. ¿Qué existe, digamos, se ha avanzado en ese tema en otros lugares? ¿Existen algunas experiencias exitosas de las cuales también podamos agarrar, más allá, digamos, de hablar ahora más tarde de la ley específicamente? Bueno, específicamente sobre acoso sexual callejero, nosotros utilizamos también como una base para nuestra legislación la experiencia de Chile. También Perú tiene legislación y ha llamado muchísimo la atención en medios internacionales esta legislación, porque no hay en Centroamérica y en la mayoría de los países de la región no hay. Entonces, siempre que hablamos de ciudades seguras, nos preocupamos por el tema del transporte público, todos los espacios públicos, todos los espacios, ya sea para practicar deporte, recreación, para movernos, para ir a trabajar, para ir a estudiar. Y siempre hemos visto el tema de la violencia que existe contra las mujeres, una violencia que se ha normalizado. Y yo quiero como ponerle un rostro humano, porque a mí me ha impactado mucho la elaboración de esta ley, pero yo diría que específicamente los últimos 2-3 meses, que las mujeres, y especialmente las mujeres jóvenes, se apropiaron de esta ley. Todas las chicas, estudiantes universitarias de los colectivos y los movimientos, y también las mujeres jóvenes de los diferentes comités cantonales y de los colegios, porque ellas sí están como muy posicionadas en decir las ciudades son nuestras, queremos un espacio seguro. Recordemos que el espacio público no ha sido el espacio más cercano para las mujeres, a las mujeres se nos ha vedado, pero me ha impactado mucho porque he escuchado mujeres de 70, de 80, de 60 años contarme sus experiencias desde niñas, desde que comenzaron a desarrollar su cuerpo, desde que comenzaron a tener bustos, y cómo esa experiencia las ha impactado tan fuertemente hasta este momento. Entonces, queremos espacios y ciudades seguras, libres de cualquier forma de violencia contra las mujeres y libre de acoso sexual callejero, porque esta es una forma de violencia contra las mujeres, pero además es una conducta una conducta sexual, con una connotación sexual a la que por esta ley se está diciendo es inaceptable para nuestra sociedad. En ese sentido también, y que ya lo planteaba Nielsen, sobre la normalización de la violencia, ¿verdad? O sea, ¿por qué las mujeres, cuando vamos a ir a algún lugar o cuando en general todos los días tenemos que pensar hacia dónde vamos a ir, a qué horas vamos a ir, cómo vamos a ir? O sea, ¿qué tipo de transporte vamos a utilizar? ¿Hasta qué zapatos nos vamos a poner? Porque dependiendo de los lugares a donde vayamos, o sea, realmente tenemos que tomar muchas decisiones pensando en este tipo de violencia para poder simple y sencillamente transitar de un lugar a otro. ¿Cuáles son las causas de esa normalización que muchas veces la gente simple y sencillamente tan siquiera toca? Es como, ay, eso ya pasó, eso a todas nos ha pasado, o es una simple tocadita, no entender lo que realmente está detrás. Yo creo que es la normalización, como lo decía muy bien Carolina. Es decir, la violencia contra las mujeres se ha normalizado. Es decir, el cuerpo de las mujeres no nos pertenece a las mujeres. El cuerpo de las mujeres le pertenece a los hombres que en la calle quieren decirnos si vestimos bien o no, a criterio de ellos,
si tenemos un busto grande o pequeño, si somos feas o bonitas, si somos flacas o gordas, si les gusta nuestro cabello, hasta tocar el cabello, para no decir que tocan otras partes del cuerpo. Es decir, ese nivel de apropiación del cuerpo de las mujeres. Entonces, claro, las mujeres que han sido confinadas al espacio privado, a sus casas, es que hace 100 años las mujeres no salían de las casas si no iban con una hermana o con un familiar o con un hermano. Al espacio público, que no es el espacio, lo mismo nos pasa a las mujeres que estamos en la política, ese no es el espacio natural para las mujeres, pero tampoco la calle es el espacio natural de las mujeres. A mí me encanta, pero no lo hago, correr. Yo sé que yo soy una mujer callejera, porque siempre andaba corriendo en la calle, y eso yo lo hacía adrede, porque las mujeres que estamos en la calle no somos bien vistas. Entonces hay mucha represión al cuerpo de las mujeres. Es una forma de decirles, este lugar no les pertenece. Y socialmente hemos aceptado que a nuestras niñas desde los 8 años les digan expresiones sexuales que no son propias para su edad, y a las mujeres de todas las edades. Es lo que hemos llamado el continuum de la violencia. Desde que nacen hasta que mueren. Hay diferentes formas de violencia, pero el acoso sexual callejero se expresa en todas las etapas de la vida, especialmente en las mujeres jóvenes y en las niñas. Y eso hay que erradicarlo. Y eso también supone que tenemos que aprender, hombres y mujeres, a relacionarnos de otras formas, pero especialmente los hombres a construir nuevas formas de relacionamiento con las mujeres. Claro, y antes de darte la palabra, Carolina, tenemos que ir a una pausa, ¿verdad? Pero además también me gustaría ver este concepto, digamos, de la socialización victimizante, ¿verdad? Porque bien Nielsen lo planteaba, todas hemos sido víctimas desde muy niñas, porque nos dicen que nos tenemos que cuidar, pero además cuando algo nos pasa es nuestra culpa, que tiene mucho que ver en esto que estamos conversando. Vamos a una pausa y ya regresamos acá a Sobre la Mesa. Continuamos acá sobre la mesa hablando del tema de ciudades seguras para las mujeres, la ley de acoso sexual callejero. Antes de ir a una pausa, Carolina se quería referir a lo que veníamos hablando. Sí, no, absolutamente de acuerdo con Nielsen, y también revisando un poco las causas, ese reflejo de la división sexual del trabajo, es decir, la mujer históricamente nos han vendido la idea desde niñas, le pertenece a la casa, donde está segura, donde puede cuidar de los demás. Entonces, al final, que nosotras nos apropiemos de las ciudades es rebelarnos contra eso. Es decir, yo también tengo esta libertad, yo también puedo disfrutar el espacio público. Entonces, el rol del hombre haciendo ese acoso sexual callejero es te castigo por eso, te señalo. Lo que Nielsen muy bien dice, no pertenece a este lugar, pero entonces yo te agredo desde lo que vos proyectas, cómo se atreve esta. Entonces, esas la forma que utiliza, creo yo, al final la sociedad y sus lenguajes de decirlos, regrésese al lugar al que usted en teoría pertenece, lo cual es absolutamente contradictorio, porque ese rol de cuidado de la división sexual del trabajo que se nos ha incorporado muchas veces no se puede realizar desde la casa. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, repitiendo esos esquemas de género, al final nos toca ir a hacer la compra, ir a recoger a los niños, ir a hacer un montón de labores que inclusive estando ahí cumpliendo con ese rol, siempre nos va a tocar salir de la calle, pero es un castigo a decir, aquí no sos bienvenido y además te hago sentir mal, que es un poco el tema de la culpa, ¿verdad? O sea, yo me doy esta libertad, me apropio, pero entonces yo te señalo para que te sientas mal. Y que claro, y que no tiene que ver con el cuerpo de la mujer, bien Nielsen lo decía, porque si una es alta o es pequeñita o si tiene el pelo largo, lo tiene corto. Es el hecho de ser una mujer en la ciudad, y hay un ejemplo que a mí me encanta, hecho de un compañero aquí del canal, que exactamente salía a correr y tenía el pelo muy largo, ¿verdad? Tenía el pelo como por acá, y él decía que una vez iba corriendo solo con una licra, ¿verdad? Y con la cola y la gorra, y cuando escuchó el montón de vulgaridades que le estaban gritando en la calle, y cuando él vuelve a ver, ¿verdad? Los que estaban gritando, es un hombre, ¿verdad? Porque tan siquiera tiene que ver con la figura de mujer, es que suponemos que es una mujer que está en un espacio en el cual no debería estar, que yo creo que eso es muy fuerte, ¿verdad? Efectivamente, de que no sea un espacio en el cual podamos participar. Y en ese sentido también, Nielsen, ¿cómo podríamos específicamente, digamos, definir ese acoso sexual callejero? Porque bueno, todas tenemos historias, pero la ley, ¿cómo lo está planteando?
Bueno, en términos generales, la ley lo define como una conducta indeseada. Define los espacios, que son los espacios públicos y privados de acceso público, pero también el transporte público. Y son aquellas conductas no deseadas que las desarrollan otras personas, por lo general desconocidas. Decimos siempre por lo general porque por lo general son desconocidas, aunque puede que haya alguna persona conocida como un vecino. Entonces es una persona normalmente desconocida que produce además malestar, incomodidad, temor, y que son conductas con connotación sexual. Entonces es una definición que ayuda muchísimo a, una vez que el juez o la jueza tenga que tomar una decisión, toman en cuenta esta conducta. Esta conducta fue también cuestionada ante la sala, ante la consulta que se hizo, porque como cualquier legislación a favor de los derechos de las mujeres, siempre termina en la sala constitucional. Sí. Digo, perdón, comentario al margen. Mira, la de penalización se consultó 3 veces. Sí. Entonces, esta ley define conceptualmente, pero también tipifica, y ahí no hubo, ¿verdad? No se diferenció entre la conceptualización y la tipificación, y comenzaron a mezclar, y suerte que la sala ha madurado también en esto. Pero también yo reconozco que nuestras mujeres feministas, abogadas, especialistas también en derecho penal han contribuido muchísimo, porque tuvimos varias asesoras apoyando, porque si hubiese sido por los hombres penalistas, y especialmente los hombres penalistas de la Sala Tercera, nosotros no tendríamos la ley que tenemos el día de hoy. Bueno, en ese sentido, antes de empezar el programa, un poco eso era lo que estábamos hablando con Carolina, ¿verdad? Porque llama poderosamente la atención que en este país todo se quiere penalizar, a todo le quieren poner 30 años de cárcel, ¿verdad? Desde la cosa más pequeña, y de hecho hay un montón de delitos que tienen efectivamente penas absolutamente desproporcionadas comparativamente con otros países, pero cuando hablamos de acoso sexual callejero, entonces ya nadie quiere penalizar. Sí hubo inclusive, desgraciadamente, esa normalización de la violencia está representada en el Pleno. Y esa fue uno de los puntos claves dentro de la discusión, porque nuestros compañeros, abogados, penalistas, planteaban que era una barbaridad el tema de poner la característica de connotación sexual, que eso no existía en el derecho penal y tal. Entonces nuestro planteamiento es, cuando se trata de castigar por robo de ganado, cuando se trata de delitos fronterizos, ahí nadie se hace ningún cuestionamiento de tipo técnico penalista. Cuando se trata de una ley de las mujeres, del reconocimiento de nuestros derechos, ahí sí está la argumentación. Entonces, lo que claramente uno visualiza ahí es un temor a que el sistema de roles o de supervivencia de su masculinidad agresiva se mantenga, ¿verdad? Es decir, me estás robando espacio, y sí, estamos robando espacio en el sentido de estamos poniendo límites y procurando un resguardo a nuestro derecho, que eso es un poco lo que tiene que ver la sala. Como bien dice Nielsen, dice aquí no hay ninguna discusión, aquí no hay ningún tecnicismo penal, aquí el tema de acoso sexual callejero es socialmente reconocido y ya le tocará a la persona juzgadora hacer la valoración de cada caso en concreto, si existió o no existió, pero no existe esa tal justificación. Entonces esa es una vez más un tipo de violencia visualizada que intenta devolvernos al lugar, quitarnos las herramientas, coartarnos las libertades. Claro, porque uno pensaría, creo que la connotación sexual de que te toquen un seno, que te toquen la vagina, que te toquen los glúteos, no estaría en discusión, ¿verdad? Que te toquen una parte íntima, evidentemente es un tema sexual, ¿verdad? Que te digan cosas absolutamente vulgares sobre tu cuerpo tiene una connotación sexual. Ahí es donde, ¿verdad? Una se pregunta por qué cuestionarlo, ¿verdad? Tal vez, además porque no lo entienden. Las mujeres, creo que lastimosamente todas entendemos de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Aquí quiero hacer una precisión, porque cuando hemos hablado de acoso sexual callejero y en la parte de conceptualización, es toda aquella conducta que no implique tocar tu cuerpo. Si se toca el cuerpo, es abuso sexual. Y por eso esta ley también derogó la contravención de tocamientos. Ya eso es abuso. Entonces ahí tiene otra calificación, por supuesto, desde el punto de vista penal. Entonces todas esas expresiones, claro, es que yo digo, es controlar nuestros cuerpos en la ciudad, pero es
cómo nos vestimos en la ciudad. Es el otro que te dice si... Pero no te dice si tu busto es grande o es pequeño. Primero es que opinan sobre el cuerpo de nosotras. Es que no tiene ninguna persona extraña que opinar sobre el cuerpo de nosotras. Mucho menos, por supuesto, ¿verdad?, tocarnos. Pero además que sobre la base de nuestro cuerpo hay toda una serie de mensajes de índole sexual. Es que es impactante escuchar, y otros medios internacionales me dicen, pero eso pasa en el país. Digo, claro que sí. Que ir en el autobús. Es que bueno, nosotras somos diputadas de las que andamos en el autobús, andamos en el taxi, andamos... como hoy nos vinimos aquí, a pie de las dos. Como hoy llegamos a este programa, y entonces una conoce en lo personal esas experiencias, de venir en el bus y que alguien te... El roce. El roce. O el todas las que hemos usado el bus, sí, el roce, o el toque del maletín, ¿verdad?, que se están masturbando bajo el periódico, bajo el maletín. Pero entonces la gente, pero eso pasa, claro que eso pasa, pero como son conductas de índole sexual, nadie quiere hablar. Inclusive cuando nos pasó a nosotros por primera vez, tal vez no lo compartimos con nadie y lo estamos sacando ahora que somos grandes. Entonces cuando nosotras nos atrevemos a hablar, muchas mujeres también quieren hablar, y eso es lo que a mí me ha impactado, porque todas quieren hablar, a todas les ha pasado. Y entonces venimos con una ley a decir, esta conducta es inaceptable, porque a las mujeres, al igual que los hombres, nos generan malestar e incomodidad, pero a las mujeres, a diferencia de los hombres, nos genera miedo, porque nos recuerda nuestras ancestras que fueron violadas y que fueron sus cuerpos usurpados, entonces nos da miedo. Y por supuesto que es un tema de seguridad, de libertad y de integridad, porque afecta. Cuando uno escucha hablar a una mujer de 70 años todavía de lo que le pasó desde niña y que quedó marcada para toda su vida, o que tiene una no aceptación de su cuerpo por esos comentarios. Y todo eso pasa porque hay que trabajar nuevas formas de relacionamiento, y especialmente nuestros compañeros hombres tienen que aprender a relacionarse con nosotras de una forma diferente. Yo digo, nosotras tenemos que aprender, pero ellos tienen que aprender aún más, porque nosotras son el 80% de las mujeres que son acosadas y el 80% de los hombres que son acosadores. Y también reconocer el privilegio de que en su mayoría los hombres no tienen que generar una rutina de día en función de generar seguridad. Lo que vos planteabas al inicio, es decir, nosotros pensamos nuestra ruta, camino a la casa, a la universidad, al supermercado, en función de lo que sea más seguro para nosotras. Eso es un privilegio que tienen los hombres, en el cual ellos no piensan su día de esa manera. Ojalá nosotras no tengamos que hacerlo, pero ese reconocimiento del privilegio que al final han tenido de cómo se han movilizado en las ciudades, de cómo se desenvuelven, pues tiene que ver ahora nosotras planteando, decir, ok, usted tiene privilegios, reconózcalo, permítanos a nosotros avanzar de manera que algún día tengamos las mismas condiciones para disfrutar de nuestros espacios. Claro, y es que además desde la lógica de seguridad, y un poco lo que han planteado las dos, cuando una va por la ciudad, va pensando en que las aceras, que si va caminando, que si se le va a meter el tacón en la acera, va sosteniéndose la cartera, ¿verdad? Por si le van a arrancar la cartera, pero además va protegiéndose el cuerpo, porque ahorita te van a decir algo o van a intentar tocarte, cosas por el estilo. Y a veces la gente piensa que una está como inventando cosas, ¿verdad?, locas. De hecho, si una ve cualquier encuesta de percepción de seguridad en el mundo, se encuentra con que la percepción de inseguridad de las mujeres siempre es mayor que la de los hombres, porque el sentimiento de temor de las mujeres está ahí. Nos han socializado a tener miedo porque nos tenemos que cuidar siempre cuando salimos. Pero bueno, voy a quedarme con esta idea. Vamos a una pausa acá Sobre la Mesa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa, Ciudades Seguras para las Mujeres, la nueva ley de acoso sexual callejero. Antes de ir a una pausa, Carolina también se quería referir. Sí, que no está solo presente el tema de la seguridad, sino a través de diferentes centros de estudio para las mujeres y más se ha identificado que uno de los recursos que nosotras tenemos más escasos es el tiempo, y tiene que ver también cómo nuestra
interacción en la ciudad va en función de generar rutas seguras, de por supuesto cumplir con todas las tareas que esa división de roles de género nos plantea. Y sin duda alguna, si mejoramos la calidad de cómo las mujeres interactuamos o tenemos libertades en las ciudades, vamos a tener mayor cantidad de tiempo, porque ya no lo vamos a hacer en función de, pucha, me voy a esperar más en esta parada para no toparme con fulano, que ya yo sé que es una complicación, o mejor voy a esperarme tal bus que no viene ese chofer necio que siempre me jode, ¿verdad? Entonces sí, hay un montón de decisiones que tomamos en las ciudades en función de ese acoso sexual callejero que vivimos constantemente, que nos hace perder ese recurso. Entonces no quería dejar de mencionarlo porque es algo que está presente. Hoy el tiempo es importante tanto para los hombres y para las mujeres, pero nosotras una vez más es un recurso más disminuido. Claro. Nilsen, en realidad pues usted desde su despacho lideró mucho el proceso, ¿verdad? Ahora sí se había presentado en el 2017, de hecho, bueno, y se había aprobado un proyecto, pero realmente es en esta legislatura que se logra, digamos, bueno, en estos años que se logra avanzar y se logra hacer ley. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué lograron? Porque, bueno, se hicieron alianzas, ustedes convocaron desde el despacho al INAMU, convocaron organizaciones de mujeres. ¿Cómo fue la respuesta? Sí. Bueno, en marzo del 2017 se presentó un proyecto, esta ley se presentó, sí, en el 2017 por 16 diputadas del Grupo Parlamentario Mujeres Diputadas, y algunos hombres también se sumaron. Ese proyecto fue liderado por el despacho de la diputada de ese momento, doña Emilia Molina. Yo era asesora para doña Emilia en este tema, entonces fueron organizaciones de mujeres que llegaron, organizaciones de mujeres jóvenes, llegaron a pedirle a doña Emilia que trabajara un proyecto de ley. Entonces comenzamos a trabajarlo con ellas, que son de Acción Respeto, Peras del Olmo y Acceder. Estas tres organizaciones. Le pedimos asistencia al INAMU y también a la Unidad Técnica de Género de la Asamblea Legislativa, y construimos entre todas un proyecto base. Trabajamos muchísimo en la exposición de motivos porque sabíamos que eso era muy importante también para las y los legisladores para argumentar. Una vez que llegó este grupo de diputadas y diputados, trabajamos para que el Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas actual lo priorizara como un proyecto, y desde la Comisión de la Mujer yo comencé a, digamos, darle seguimiento, a trabajarlo con mi despacho. Y lo más importante a nivel de la Comisión de la Mujer fue que todas nos apropiáramos del tema, que todas estuviésemos hablando de un idioma parecido, y poder también neutralizar la mala asesoría, la mala influencia de la sala tercera en la comisión, porque ellos no querían la penalización, y ya el acoso sexual callejero es una contravención, es decir, antes de la ley ya era una contravención, y el paso que queríamos dar era que se pudiese penalizar, que se convirtiera en un delito. Entonces logramos trabajar a nivel de la comisión, ese fue como el trabajo más fuerte, una medida que no fuesen delitos muy altos y que tampoco se quedara todo en una simple contravención. ¿Cuáles delitos tipifica esta ley y qué tipo de sanciones impone? Creo que eso es importante. Sí, son tres los delitos. Tiene que ver con, por ejemplo, la masturbación y exhibicionismo. Ese es considerado un delito. También el acorralamiento, cuando te siguen en la calle, 1, 2, 3 personas, y también capturar, tomar fotos, imágenes en la calle, material con contenido sexual para después distribuirlo. Las penas van de 6 meses hasta 36 meses cárcel o multa. Aquí es muy importante que no es cárcel y multa, no, es cárcel o multa. El juez o la jueza tomarán esa decisión. Hay agravantes si es para niños, niñas, personas con discapacidad, si es cometida por 2 o más personas, pero esas son las 3 conductas que se estarían, que ya dentro de poco, una vez que se firme, se estaría ya y se publique, ya perfectamente se puede aplicar, que son 3 conductas que se están tipificando como delito. Y también se introduce la contravención que tiene que ver con silbidos, con gemidos, y todo esto todo el mundo sabe que es contenido sexual. ¿Qué palabras? Yo le pongo ejemplo siempre la palabra rica. La palabra rica
significa aquí en nuestro lenguaje popular una mujer que tiene mucho dinero, pero con connotación sexual tiene otro significado y todos, como dijeron los jueces de la sala constitucional, los magistrados, todos aquí saben qué significa la palabra rica si no se refiere a una mujer adinerada. Claro. Llama la atención precisamente lo que Nielsen planteaba, Carolina, de la posición del Poder Judicial. O sea, también ahí hubo discusiones sobre el tema de justicia restaurativa también. Eso quería plantear, estamos conectadas. Que yo, bueno, felicitar a Nielsen por todo el trabajo que ella ha liderado, sin duda alguna ha sido una gran lideresa que ha permitido, no lo mencionó ahora dentro de los, pero yo quería contarles que ha tenido la capacidad de, aún en ese abanico de opiniones dentro de la Asamblea Legislativa, donde evidentemente tenemos posiciones súper distintas, ella logró hacer ese consenso y ese equilibrio para que esto se convirtiera en una causa de la gran mayoría de las compañeras presentes, entonces que no se nos fuera ese detalle. Pero uno de los elementos innovadores adicionales que tiene esta norma es el tema de la justicia restaurativa implícita y las sanciones alternativas, que ya no es ese derecho penal punitivista del castigo siempre, sino la posibilidad de que el juez, según observe en las partes y si existe voluntad, hacer la reflexión de cuáles son las causas que establecen este elemento y que se dé entre las partes la posibilidad de resarcir el daño y dar penas alternativas. En este caso que menciona, me parece, la posibilidad de procesos formativos para los hombres o las personas que incurren en el delito, y eso es sumamente valioso porque acompañado de esa visualización, de esa tipificación de la que habla Nielsen y ese límite que estamos poniendo en la sociedad, sin duda alguna hay que hacer un acompañamiento de formación, capacitación, y cuando alguien comete un delito de esto, si puede además acompañárselo con un proceso de formación, de entender esas causas que nosotras tenemos interiorizadas, pero no necesariamente los hombres lo tienen. Entonces, no todo nuestro derecho penal está en función de eso, y muy pocas normas lo han venido estableciendo. Esta no solo es innovadora por todo lo demás, sino que además incorpora ese tema de las sanciones alternativas con el enfoque de justicia restaurativa que restaura el daño en la medida de lo posible, claramente, que es hacia esa reeducación, resocialización real. Y eso es muy importante, digamos, con el tema de la reeducación, ¿verdad? Bueno, y en algunos casos es hasta la educación, ¿verdad? Ahora Nielsen daba un ejemplo, ¿verdad?, de que la invitaron a hablar de este tema y se sorprendió de que chicos tan pequeños hicieran preguntas tan, digamos, estereotipadas, por decirlo de alguna manera. Sí, yo nada más quería cerrar la pregunta anterior diciendo que parte de ese proceso, además de un trabajo muy participativo al inicio, un trabajo fuerte a nivel de la Comisión de las Mujeres, pero un trabajo realmente maravilloso de apropiación de este proyecto por parte de las chicas y los chicos jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, y es una ley de ellas, y ellas se apropiaron. No es la ley perfecta, no es la que todo el mundo quisiera, pero fue la ley posible. Y en ese contexto he tenido también relación con colegios. La semana pasada estuve en una clase de cívica y uno de los chicos preguntaba y decía, bueno, pero si a un hombre lo van a castigar porque comete acoso sexual callejero, entonces a la que está haciendo el exhibicionismo, a la que está provocando, también tienen que castigarla. Y yo le decía, bueno, pero ¿por qué hay que castigarla a ella? Bueno, porque la forma de vestir. Yo, pero ¿cuál es la forma de vestir correcta? Bueno, es que hay lugares para una vestir de una forma u otra. Le digo, bueno, es que, por ejemplo, yo he ido a misa, porque estuve acompañando a mi papá el último año a misa, y yo observaba mucho a las chicas cómo van vestidas a la misa. A veces iban con vestidos muy cortos y con vestidos muy pegados al cuerpo, que desde mi lectura tal vez no era la forma correcta de ir a misa, pero para la forma correcta para ellas ir a misa y en ese espacio estaba bien que fueran así. Eso no le da derecho a nadie a entonces culparla a ella por la forma como está vestida. Entonces los pantalones cortos, las minifaldas, eso es nuevamente lo que llamamos el mito de Eva, es decir, desde que existe a quien echarle la culpa,
¿verdad? En la historia de la humanidad, desde una perspectiva religiosa, se la echan a Eva. Entonces aquí es muy fácil decir, no, yo soy una santa paloma, yo no soy consciente de mis actos, yo soy una persona que no tiene capacidad de tomar decisiones, yo solo actúo por instinto. Y como ella anda minifalda, entonces me está provocando. Entonces, ¿cómo trabajar el no revictimizar a las mujeres, pero además el asumir la responsabilidad? Porque a diferencia de los animales, nos diferenciamos porque tenemos raciocinio. Raciocinio es para poder pensar, y socialmente se venden muñecas con minifalda, con ropita corta, con vestido de baño, hay anuncios, entonces hay todo un estereotipo del ser mujer que te venden. Pero una vez que las niñas adquieren ese estereotipo, que no es el estereotipo que a mí me gusta, entonces las hacemos objetos sexuales, las castigamos, las culpabilizamos. Es una sociedad perversa. Entonces, ¿cómo trabajar estas conductas con hombres y con mujeres? Entonces, bueno, con niños de 13, 14 años, decirle, no, usted es responsable de tus conductas, usted no tiene por qué acosar a una chica justificando que tiene minifalda o que está vestida de una forma que a usted no le parece la correcta. Hay un marco cultural apropiado para vestirse dependiendo de cada cultura. Así que tenemos mucho que trabajar. Y una tarea que le dije a ese profe, a Fernando, le dije, porque ellos decían, pero entonces, ¿cómo hacemos ahora para acercarnos a las chicas sin que se sienta que eso es acoso sexual callejero? Bueno, hombres y mujeres tenemos que aprender nuevos códigos, nuevas formas de relacionamiento. Claro. Esa forma de relacionamiento que se ha hecho en la calle no está bien porque nos hace daño, porque nos limita nuestros derechos y nuestras libertades. Sí. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando la nueva ley de acoso sexual callejero. Vamos a una pausa y ya regresamos. Analizando el tema de ciudades seguras para las mujeres, la nueva ley de acoso sexual callejero. Antes de ir a una pausa, Nielsen estaba contando un ejemplo y me vino a la mente. Recuerdo una vez en un programa de radio que la persona que me estaba entrevistando, un hombre, me decía, pero es que si se visten así, salen a la calle, tiene consecuencias, ¿verdad? Y yo le decía, pero es que no importa cómo una se vista, puede andar con una burka totalmente tapada, que igual las violan, que igual, ¿verdad?, las hostigan. Entonces él me decía, es que es muy simple, si yo salgo aquí a la calle a correr en boxers, van a llamar a la policía y me van a llevar por exhibicionista. Y yo le decía, sí, pero le voy a decir cuál es la diferencia. Es que si usted corre en boxer, a usted nada más se lo va a llevar la policía por exhibicionismo. Si yo corro en ropa interior, probablemente mientras voy corriendo me van a gritar vulgaridades, me van a tocar, es posible que hasta me violen y además me van a llevar por exhibicionismo, por todo el tema de la objetivación del cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Esa carga que se plantea y que es muy fuerte, ¿verdad? Y es a veces tan difícil que para nosotras es como tan claro, ¿verdad? Porque nos ha pasado toda la vida y eso tal vez es de lo más triste. Quería que nos contaran sobre esa experiencia, porque una de las estrategias también que utilizaron para ¿verdad?, como para sensibilizar sobre el tema fue contar experiencias, ¿verdad?, de compañeras diputadas. Y cuando una trabaja este tema, lo peor es que siempre que uno dice, bueno, y si alguien quiere contar algo, todas tenemos algo que contar, y contar desde los 8 años, desde los 6, que uno dice, por Dios, o sea, son niñas muy, muy pequeñas, y nos ha pasado algo. ¿Cómo fue esa experiencia que creo que pudo haber sido realmente muy dura? Sí, bueno, tiene que ver además con, como dice Nielsen, ya uno grande, estar segura y entender que eso no está bien, que tiene posibilidad de abrir su vulnerabilidad en un marco de tranquilidad y seguridad de que lo vas a compartir con un objetivo político. Claro. Y ahí el objetivo político era decir, aún nosotras siendo de un supremo poder, aún en el cargo, inclusive nos ha pasado, no porque a una mujer se le da a respetar más en función del cargo, ni mucho menos, sino es contar que nos pasó de niñas, nos pasó de jóvenes y nos sigue pasando estando en este espacio.
También creo que fue un poco inspiradas en el esfuerzo que hacen las compañeras de Me Pasó en la UCR y Me Pasó en la Nacional, de hacer visible eso que está ahí, que todo el mundo sabe, pero nadie se anima a romper el hielo y decir, así de grave está, así de profundo ha calado en nuestro sistema. Y yo creo que cumplió su objetivo, o sea, en ese momento en el plenario sí hubo una tensión y nos ayudó a hacer en los compañeros un poquito de conciencia de ese privilegio que ellos tienen. Pero no fue fácil. O sea, en mi caso conté dos experiencias personales y es abrir ese plano de lo personal sabiendo que tiene un objetivo y un fin que ojalá que se lograra, pero sí tiene un grado de coraje. Sí, muy fuerte. No, yo recuerdo que, ¿verdad? Inclusive lo hicimos por medio de un chat porque, bueno, como, ¿qué podríamos compartir? ¿Qué estábamos dispuestas? Y una compañera, Laura, tenía varias también experiencias, pero además unas muy dolorosas porque Laura compartió, todavía tiene la cicatriz en la pierna, ¿verdad? Cuando ella trató de protegerse, tuvo un accidente. Entonces, yo les decía, bueno, compartan lo que cada una siente que puede hacia un espacio público sin que se vulnerabilice, porque a pesar de que estamos grandes, recordar esas experiencias todavía nos duele, todavía nos duele mucho. Entonces, no todo se puede compartir en el plenario porque si no nos estamos exponiendo emocionalmente y en nuestra intimidad. Así que lo que se compartió fue solo una muestra que cada una tenía para compartir en un minuto, pero no fue el abanico ni fue tal vez la peor experiencia, porque también tenemos que fue la que yo estaba preparada para compartir solamente, porque eso ya es mucho. Y vieras que para nosotras ahora, por ejemplo, bueno, Carolina, cuando fue presidenta de la Asamblea Legislativa, llegó a ese momento en bicicleta, esos ejemplos, porque además es ciclista, es deportista, pero a mí me encanta caminar, me encanta correr. ¿Cómo nos apropiamos nosotras de las ciudades? Y el tema del transporte, yo estoy fascinada con el proyecto del tren eléctrico porque es una columna vertebral que viene a modificar todo nuestro sistema de movilidad, nuestro sistema de transporte. Entonces, todos estos proyectos, verlos también desde las mujeres, cómo viene a contribuir a nuestra agenda de organización de nuestra vida, de ir al trabajo, pero también a la seguridad y al ejercicio pleno de todos nuestros derechos, en todos nuestros espacios. ¿Y cómo lograron? Eso se planteó, bueno, y porque cuando uno habla también de acoso callejero, lo primero que te van a decir es, ay, ahora ya no se les puede decir piropos a las mujeres. Bueno, es que nunca se ha podido por sí, siempre ha sido violencia. ¿Cómo explicar eso, Carolina, también? Bueno, que además fue una de las frases utilizadas dentro de las discusiones. Es que hay que partir de la raíz. No tenemos por qué recibir piropos, sobre todo cuando no hay voluntad nuestra de recibirlos y además son una agresión hacia nosotras. El filtreo normal, el proceso de conexión con una persona se puede dar siempre y cuando sea en el respeto, con sentido y desde los acuerdos que cada una construye, ojalá cada vez desde relaciones más sanas, afectivamente hablando, pero el piropo como tal es plantear una energía, un comentario, un gesto que no necesariamente está siendo ni solicitado ni va a ser bien recibido, todo lo contrario. Entonces hay que entender eso, no tiene por qué existir el piropo desde ahí, desde la raíz. Hasta desde lo conceptual, porque es una forma de ponerle una palabra bonita a un acoso sexual, ¿verdad? ¿Cómo se les planteó, digamos, esa discusión también? Bueno, como decía Carolina, en el plenario, un compañero lo dijo, y ahora fuera del plenario ha dicho, bueno, ¿y cómo entonces vamos a piropear? No, es que no hay que piropear a las mujeres. Alguien escribió en estas redes sociales de que para que no te acosen, que para que no te castiguen, no vaya a la cárcel, no acose. Y no acosar es muy fácil. Yo no tengo por qué decirle, ay, qué lindo vestido, qué bonita te ves, divina, mi reina. Además, prefiero que me digan mi ciudadana y no mi reina, ¿verdad? Entonces, ese reina me cae mal. Pero hay muchas, o sea, a mí mi chiquita, sí, mi amorcita, princesita. Además, todos son con elita de disminución, ¿verdad? Son chiquititas. Que son
supuestamente para halagarte, no, que lo que hay en el fondo es una descalificación, es una construcción social de que vos sos una reina, un adorno, te tengo aquí en el pedestal. Entonces, todo eso es violencia y es lo que tienen que comprender nuestros compañeros. Eso es violencia. Nosotros no queremos, no estamos solicitando eso. No lo diga, no opine sobre mi ropa, no opine sobre mi cuerpo, no opine sobre mi sexualidad, no opine sobre mí. Es nada más eso lo que estamos viendo. Es eso, es muy sencillo. No digan nada. Si a una persona le gusta y tiene ganas de conocerla, como dice Carolina, hay formas, se puede, una cercanía basada en el respeto, que se puede construir. Sí, claro. Entonces, es que vieras que me enoja cuando me dicen mi reina. Es que yo creo que todas tenemos como alguna de todas, ¿verdad? Ese el de mi reinita, machita, y además es esa connotación siempre, por eso yo decía con el ita, ¿verdad? Porque es esa disminución, ¿verdad? Porque en lugar de darte poder, más bien te lo quita, ¿verdad? Cuando uno está en cualquier lugar que es como, anda con la bicicleta seguro del marido. Que probablemente te han preguntado, ¿verdad? O cosas por el estilo, que uno dice, yo soy yo, ¿verdad? Y estoy haciendo uso de mi espacio por mí misma, ¿verdad? Pero ese tipo de disminuciones son realmente muy instauran la idea de la delicadeza y la debilidad y nos quitan la oportunidad de transitar fuertes, seguras. Entonces ese princesita, chiquita, gatica, tiene que ver con el sos débil, sos frágil y no nos permite entonces movilizarnos o visualizarnos y proyectarnos como lo seguras que queremos ser, claro, y fuertes, valientes. Y tenemos, por eso siempre hay que andar acompañadas porque necesitamos protección. En ese sentido, Nilsen, tal vez como para ya ir cerrando, de parte del Ministerio de Seguridad Pública también hubo apoyo. ¿Se plantea algo con respecto al tema de la policías municipales? Sí, esta ley tiene un componente muy importante en educación, además de insta a todas las instituciones públicas a destinar recursos para tomar medidas para la prevención del acoso sexual callejero, también al sistema para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, y al Ministerio de Seguridad Pública le da responsabilidades muy concretas. Pero yo sí quiero reconocer en el Ministerio que desde el 2008 comenzamos a trabajar con ellos un protocolo para la atención del acoso, porque recordemos que el acoso siempre ha existido como una contravención. Pero nos dimos cuenta en todo este proceso que jueces y juezas no querían, digamos, el Poder Judicial no quería recibir las denuncias de acoso sexual callejero porque eran una contravención. Inclusive el Poder Judicial tuvo que dar una capacitación al personal para comenzar a recibir denuncias siendo contravención. Y el Ministerio de Seguridad Pública trabajó un protocolo. Es un protocolo para que la policía tenga bien clara el panorama, bien claras las reglas de juego para la atención, para el auxilio de las personas que son acosadas en la calle. Viendo los datos, como el año pasado empezó a implementarse y a este año llevaban como 85, 90 casos. Inclusive ellos fueron los que dijeron también clarísimo de que se necesitaba que fuese un delito, porque hay una gran limitación cuando la medida es una contravención a cuando es un delito. Con un delito usted tiene más recursos desde el Ministerio Público para poder identificar a esa persona y para que esa persona sea sancionada. Así que ha trabajado muy bien el Ministerio de Seguridad Pública. Bueno, muchísimas gracias Carolina y Nilsen por estar acá en Sobre la Mesa. Un gran avance, yo creo que para todas las mujeres es muy importante y tenemos que estar muy felices de que ya apenas se firme y se publique, va a ser ley de la República y que tenemos un instrumento más para poder hacer efectivos nuestros derechos como ciudadanas plenas y que podamos hacer un uso de las ciudades de la forma en que realmente queremos. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes en sus casas por haber compartido hoy acá en Sobre la Mesa. Les esperamos la próxima semana.